Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos. San Marcos capítulo 14. San Marcos 14. Del versículo 32 en adelante. Aquí encontramos la historia de Jesús, el segmento de la vida de Jesús aquí en la tierra, cuando Cristo atraviesa una de sus crisis más fuertes en su vida. Una crisis, por cierto, emocional, a tal grado que vamos a leer que Cristo se encontraba muy triste. Y Él dijo: mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. Pero vamos a leer, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y Cristo estaba pasando una crisis emocional muy severa. Cuando uno está pasando por crisis emocionales, lo que más necesita uno son los amigos, ¿cierto o no es cierto? Que los amigos estén cerca para darnos aliento, para darnos ánimo. Y en esa ocasión, aunque Cristo era divino también, Él necesitó de sus amigos. ¿Y qué le dijo a sus amigos? A Pedro, a Jacobo y a Juan: quédense aquí y velen conmigo. Por favor, no se vayan. Necesito de ustedes. Necesito ánimo de ustedes. Velen conmigo. Y cuando Cristo va a orar, eleva una de las oraciones donde Él expresa abiertamente a su Padre cómo se sentía emocionalmente. Y Él le dice a su Padre: Señor, si es posible, ¿qué cosa? Que pase de mí esta copa. Que pase de mí, Señor, este momento. En otras palabras, Cristo estaba diciendo: Señor, yo no quiero pasar por este momento. Tú todo lo puedes hacer. Que pase de mí esta copa. Y en ese momento, Cristo estaba imbuido en una serie de sentimientos encontrados. Por un lado, Él estaba triste.
Pero por otro lado estaba el enemigo de Dios a un lado tentándolo, diciéndole: no vale la pena que mueras. Uno de tus discípulos te va a vender. El otro ya te negó. Mira, para el año 2015, ¿quién va a agradecer? Mira cuántos van a agradecer tu sacrificio. No mueras. Ahora, en ese momento, hermanos, Cristo solo quería una cosa: estar al lado de su Padre. Quiero imaginar que Cristo mismo en ese momento necesitaba un abrazo. Quiero pensar que Cristo también en ese momento, como ser humano, necesitaba apoyo de alguien. Por eso el apoyo más cercano aquí en la tierra que tenía era de sus 3 amigos más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Y Él les abre también el corazón a ellos diciéndoles: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y cuando Él va y ora y regresa, quizá lo que Cristo esperaba era que al regresar ellos estuvieran orando por Él. Pero se encuentra la sorpresa que no estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Si tú tienes un problema y le dices a un amigo: por favor, ora por mí, por favor, ayúdame, y cuando tú encuentras al amigo, en vez de estarte ayudando, está durmiendo, ¿qué pensarías de ese amigo? ¿Qué pensarías? Quizá pensarías: mi problema no le interesa. No le interesa. Sus intereses están en otro lado, menos en mí. Por eso decíamos esta noche, hermanos, que cuando nosotros pasamos por problemas, el primero que nos entiende es Cristo Jesús. Porque Cristo pasó también por el valle de la crisis. Y entonces, esta crisis que Cristo pasa tiene un beneficio. El día de mañana vamos a hablar un poquito acerca de qué pasa cuando Dios calla. Y saben que en toda crisis hemos dicho que Dios tiene un beneficio. Ahora, la petición de Cristo, ¿cuál fue? Pasa de mí esta copa. Ahora, ¿Dios le contestó la oración como Él estaba pidiendo? Noten que no. Pero la pregunta sería: ¿Dios contestó la oración? Claro que sí. Pero Dios contesta la oración de acuerdo al beneficio y a la bendición que estaba de por medio. Porque el beneficio, la bendición que estaba de por medio era la salvación de la humanidad. ¿Cierto? Y entonces Cristo dice: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, el Señor estaba diciendo aquí: Señor, yo tengo una crisis. Me siento muy triste hasta la muerte. Estoy atravesando un problema emocional. Pero más que mi problema emocional, por favor, atiende mi petición conforme a tu voluntad. Ahora, hermanos queridos, cuando nosotros en medio de una crisis le pedimos a Dios: Señor, atiende mi petición conforme a tu voluntad, la perspectiva cambia. Porque Dios va a contestar conforme a lo que es mejor. Y entonces Dios contesta la oración. Dios no le pasa la copa, es decir, no pasa por alto ese momento, pero permite que se cumpla el propósito por el cual Cristo estaba aquí en la tierra: morir por ti y por mí. Y entonces se asegura nuestra salvación, y el beneficio, el bien, es nuestra salvación.
Ahora, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos habla de una promesa. Hermanos, esta promesa tiene una profundidad enorme. Tiene una profundidad tremenda. Romanos 8, 28. ¿Ya lo tienen? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero decirles, hermanos queridos, que esta promesa por muchos años yo la malentendí. Incluso como pastor, esta promesa malentendida yo la utilizaba para animar a alguien cuando tenía problemas desde el punto de vista, diciéndole, mira, Romanos 8:28 dice esto, así que si tú amas a Dios, tu problema se va a solucionar. Pero yo daba a entender, tu problema se va a solucionar como tú quieres. Es decir, solamente ama a Dios y entonces el resultado será que tu problema estará resuelto. Y entonces, hermanos, esta promesa yo la había malentendido. Cuando analicé bien esta promesa, llegué a una conclusión que quiero compartir con ustedes en esta noche. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿cuál es ese bien? Entonces yo entendí que el bien de Romanos 8:28 no era un bien a corto plazo, era un bien a largo plazo. Es decir, que el bien que Dios me promete en esta promesa, en este versículo, es un bien que supera la solución de mis problemas aquí en la tierra. Va mucho más allá. Tiene que ver con las consecuencias eternas de mi salvación. Y vamos a comenzar a analizar. Por favor, vayan conmigo al versículo 1, por favor, del mismo capítulo 8. Dice el capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Así que, en este contexto de Romanos 8:28 encontramos una condicionante de esta promesa. ¿Cuál es la condicionante de esta promesa? Dice que esta promesa es para los que no andan conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ahora, este es otro tema, pero valdría la pena recordar cuáles son los frutos de la carne. ¿Alguien se acuerda? Ayúdenme, por favor. ¿Cuáles son algunos frutos de la carne? ¿Qué dice el apóstol Pablo de esto? ¿Se acuerda? Envidias, homicidios, pleitos, celos, iras, contiendas, orgías. Y estos se contraponen con los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Entonces, cuando yo estudio Romanos 8:28, la primera pregunta que yo debo hacerme es, ¿los frutos del Espíritu Santo los estoy reflejando en mi vida? ¿Cuántos de esos frutos estoy reflejando en mi vida? Amor, gozo,
paciencia, bondad, benignidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos por lo menos 3 de estos frutos? ¿Puedo ver las manos? Amén. Así que es interesante analizar esto, ¿no es cierto? Romanos 8:28 es una promesa con condición, en primer lugar. Es una promesa condicional. En la Biblia, hermanos, como todos sabemos, hay promesas condicionales. Y esta es una promesa condicional. Ahora, el verso 14 dice, porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que el contexto de Romanos 8:28 me dice que la condicionante para recibir esta promesa es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y entonces el versículo 29 me habla de ese bien. Y dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, y sigue hablando de los que son guiados por el Espíritu, también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el bien de Romanos 8:28 me lo explica el versículo 29. ¿En qué consiste ese bien? Ese bien consiste no en que mi problema sea resuelto como yo quiero. Ese bien consiste en que mi carácter, en que mi forma de ser se parezca cada día a Cristo Jesús. Ese es el bien. Porque dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. O sea, el bien, ese bien, hermanos, es un bien extraordinario. Porque Dios desea que yo me parezca a Cristo Jesús. Dios desea, el plan de Dios en tu vida es que tú te parezcas a Cristo Jesús. Anoche decíamos, tenemos problemas, gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios. Porque las pruebas son el método que Dios utiliza para que mi carácter sea refinado y sea transformado a la imagen de Cristo Jesús. Y Romanos 8 me habla de pruebas. Me habla de pruebas. Entonces, el versículo 17 resalta un aspecto interesante de las pruebas. Y si hijos, ¿qué dice? También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, estas palabras son extraordinarias. Ahora, cuando la Biblia habla aquí de herencia, ¿a qué herencia se refiere? ¿Cuál es nuestra herencia, hermanos? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Dónde está nuestra herencia? El reino de los cielos, amén. Ahí está nuestra herencia. Ahora, ¿qué dice que somos tú y yo? Somos hijos. Esto es una gran bendición, hermanos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si somos hijos, ¿qué dice? Somos también ¿qué? Herederos. Esto es una garantía. Esto es una seguridad. Si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Ahora, nota el contexto que antecede a la herencia. La segunda parte del versículo 17 dice, si es que, ¿qué cosa? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que el apóstol Pablo en este versículo está poniendo como un antecedente a la herencia, ¿qué cosa? Los padecimientos. Por eso tenemos padecimientos, hermanos, gloria a Dios. Las pruebas, los padecimientos, las crisis de esta vida me están preparando para la herencia que Dios me tiene reservada en el reino de los cielos. Y a mí me gustan mucho las palabras aquí del apóstol Pablo. Si padecemos juntamente con Él. Qué extraordinaria promesa. Y si dice que padezco con Él, Cristo padece conmigo. No estoy solo en mi crisis. Y aunque Cristo se sintió solo allí porque sus amigos estaban durmiendo, su Padre estaba despierto acompañándolo. Esto es extraordinario. Tenemos una garantía en las aflicciones, hermanos, y en nuestras crisis, que Cristo padece juntamente con nosotros. Ahora, el versículo 26 nos presenta otra seguridad en las pruebas, otra garantía. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. ¡Qué tremenda garantía! Ya aquí en este capítulo, ya me dijo el apóstol Pablo que Cristo padece conmigo. Ahora dice, el Espíritu Santo nos ayuda. Esto a mí me da mucha seguridad, porque en tiempos de prueba, Cristo está conmigo y el Espíritu Santo me ayuda. Ahora, ¿cómo me ayuda el Espíritu Santo? Fíjense cómo nos ayuda. Pues que hemos de pedir como conviene. ¿Qué dice? No lo sabemos. Aquí me está diciendo que cuando yo tengo un problema, yo no sé pedir muchas veces como conviene. Dice, no sabes pedir. Pero dice, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, qué extraordinario que el Espíritu Santo mismo está traduciendo nuestra petición ante el Padre. Qué bien me siento yo en este país cuando alguien me está traduciendo al inglés. Yo no sé inglés. Me da una seguridad tremenda, pastor. Porque yo tengo la confianza de que esa persona le está diciendo a la otra persona lo que yo quiero decir. Pero me da una impotencia el querer decir y no saber qué decir. Me desespero. Porque yo quisiera que esa persona estuviera entendiendo lo que yo quiero decirle. Y a veces pienso, aún la persona que me está traduciendo no está diciendo lo que yo quiero decir. Pero algún día voy a aprender. Algún día. Y entonces diré como yo quiero las cosas decirlas. No te desesperes porque tus oraciones y mis oraciones mal dichas, el Espíritu de Dios las traduce ante el Padre.
No sabemos pedir como conviene. Señor, te pido que mi problema se resuelva así, 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 así. Cristo mismo, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, yo imagino, permítanme parafrasear con mi imaginación. El Espíritu mismo nos mira con ojos de compasión, ahí arrodillados, llorando, sufriendo, y entonces toma nuestra petición, se compadece de nosotros y dice: Señor, mira, esto es lo que tu Hijo te quiere decir. Esta es la petición. Ahora, ¿cómo traduce nuestras oraciones el Espíritu Santo? Dice, ¿de qué forma? ¿Qué es un gemido? ¿Qué es un gemido? Es una expresión de dolor. Pero no solamente lo hace con gemidos. Dice que son gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no hay forma de describirlos. O sea, de una manera, si tú estás desesperado por tu problema, el Espíritu Santo lo presenta con mayor intensidad ante el Padre. Amén, por eso. Hermanos, ¿estamos solos en nuestra crisis? ¿Estamos solos en el dolor? No. Cristo padece con nosotros y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ahora, para que esto sea posible, hay un factor importante. El factor fe. ¿Qué es fe? Por favor, ayúdame a describir qué es fe. Algo que no se ve. ¿Qué más es fe? Ayúdenme, ¿qué es fe? Ustedes son adventistas, ¿saben bien qué es fe? ¿Qué es fe? Seguridad. ¿Qué más es fe? Si yo les dijera esta noche, hermanos, estas flores son blancas, ¿usted qué me diría? No, son blancas. Sí, son blancas. ¿De qué color son? No, hermana, son blancas. ¿Por qué dice que son naranjas? Porque las está mirando. Y aquí tengo otro ramo de flores naranjas. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, aquí está, véanlo. ¿Cómo están seguros que no está? Porque no lo vemos. Los seres humanos nos dejamos guiar por lo que vemos. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 24. Porque en esperanza fuimos, ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza. O sea, verme a la cena llena de alimentos y decir tengo fe, eso es fe. Tener una cuenta extraordinaria en el banco, decir tengo fe porque tengo dinero en el banco, eso es fe. Tener salud física y decir yo tengo salud física, me siento bien físicamente y tengo fe, eso es fe.
Porque dice el apóstol Pablo, la esperanza que se ve no es esperanza. Y sigue diciendo, porque lo que alguno ve, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? La fe, me gustó mucho cómo lo describió usted, hermana. Es algo que no se ve. ¿Y saben cuándo, en qué momentos de la vida se ven menos las cosas? Cuando hay crisis, cuando hay problemas. Son esos momentos cuando en la vida menos se ven claras las cosas. Pero la fe ahí se manifiesta. Ahora sí, díganme qué dice Hebreos de la fe. Lo sabemos de memoria. La certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que no se ve. ¿Qué esperas? ¿En quién está tu esperanza cuando tienes una crisis? ¿Qué es lo que esperas cuando tienes un problema? ¿En quién esperamos? Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Y es una esperanza segura. Porque la fe parte de cero, esperando recibir todo. La fe no duda. La fe espera en el Señor. Lo que se ve no es esperanza. Cuando las cosas van bien es fácil creer. Cuando todo está bien es fácil creer. Pero déjenme decirles algo. En los momentos de bonanza y en todo momento, son momentos para invertirle a nuestra cuenta de fe. La fe no se improvisa. La fe, Pastor Quintana, yo lo veo como una inversión en el banco de nuestra alma. Como una inversión. Y cada día le invertimos a esa cuenta. A esa cuenta. Y te hago una pregunta. Cuando tú confías en alguien, ¿por qué decides confiar en esa persona? Porque la conoces. La conoces tan bien que dices, yo confío en esa persona. ¿No es cierto? Te pregunto, ¿se puede confiar en Cristo si no se le conoce? No se puede. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú vas a confiar en Dios si lo conoces. Pero
Pero vamos a desconfiar de Él en todo momento de crisis si es que no lo conocemos. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre viajaba mucho. Viajaba por una semana o viajaba por 15 días. Y sabíamos cuándo iba a regresar. Él regresaba los viernes aproximadamente a las 4 de la tarde. Y yo me acuerdo que los tres, somos 3 hermanos, nos sentábamos en la banqueta de la casa, en la calle, para escuchar el sonido de un Volkswagen viejo que venía haciendo ruido desde una cuadra. Y cuando comenzábamos a escuchar ese ruido, nuestro corazón se alegraba. Pero teníamos la confianza de que ese padre iba a llegar el viernes por la tarde. Y no nos movíamos de ahí. La esperanza estaba en que papá regresaría. Tenemos, y yo lo he dicho a varias personas, un padre que todo lo puede. Y déjame decirte algo, y no estoy predicando teología de la prosperidad. ¿Tú tienes una carencia financiera? ¿Tienes una carencia económica? Confía en papá. Su palabra dice que nuestro Padre es el dueño de la plata y el oro de todo el mundo. Tu papá es el más rico. ¿Te dará trabajo? Claro que sí. ¿Tienes un problema de salud física? Dios es el médico de médicos. Amén. Y nuestra vida descansa en las manos de Dios. El poder de Dios que creó a Adán y a Eva y nos creó a nosotros es el mismo poder que se manifiesta cuando levanta a un enfermo. Dios es poderoso. Tu crisis es emocional. Te sientes solo. Te hacen falta amigos. No te sientas más solo ni sola. Cristo es nuestro mejor amigo. No lo ves, pero espéralo. Eso es fe. Y entonces tenemos una promesa. Apocalipsis, antes de ir a Apocalipsis, el versículo 35 al 37, cuando lo leemos después de todo lo que hemos estudiado, entonces entendemos esas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando tú lees estos versículos que vamos a leer sin haber leído lo anterior, ¿sabes una cosa? Todo te puede separar de Cristo. Pero cuando entiendes esto, entonces dices,
¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quieren repetir esto de manera personal? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Lo repetimos? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Lo repiten conmigo? 1, 2, 3. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos qué cosa, mis hermanos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En tu crisis, en tu debilidad, en tu preocupación, en tu problema, eres más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Cristo nos ha llamado a ser vencedores, hermanos. Y ninguna crisis nos tiene que tirar. Ningún problema nos tiene que doblar. Porque con nosotros, a nuestro lado, marcha Cristo Jesús. Y Él sostiene tus brazos, Él sostiene tus piernas, Él sostiene tus emociones, Él sostiene tu actitud, Él sostiene tu vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que en medio de la crisis podemos vislumbrar el mayor de todos los bienes, que mi carácter, Cristo lo está transformando a la imagen de Él. Las pruebas son el crisol de preparación, porque Cristo está haciendo de ti y de mí una preciosa joya para honra y gloria de su nombre. Y entonces Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Apocalipsis 7, 13 y 14. Nos presenta el desenlace de ese bien. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Hermanos, el pueblo de Dios, cuando Cristo viene por segunda vez, se identifica no solo por estar vestido de ropas blancas, se identifica por haber venido de la gran tribulación. El pueblo de Dios experimentó problemas. El pueblo de Dios experimentó quebranto, experimentó dolor, experimentó crisis. Pero esas crisis los fortalecieron en carácter y ahora están parados frente al trono de Dios, vestidos de la justicia de Cristo Jesús. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nosotros ya hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero cuando nos bautizamos. ¿Se acuerdan cuando se bautizaron? ¿Cuántos se acuerdan de ese día maravilloso? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 10 años de edad, pastor. Un mes de abril, a los 10 años de edad, el pastor Laurencio Sánchez me hizo una pregunta: ¿por qué te quieres bautizar? Y yo le dije: pastor, porque amo a Jesús. Yo no sabía mucho de doctrina, ¿no? Ignoraba muchas cosas, pero amaba a Jesús.
han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esta noche yo quisiera renovar mi compromiso con el Señor y decirle: Señor, renueva mi vida al grado como lo hiciste aquel mes de abril. Yo no sé si tú deseas esta noche hacer lo mismo que yo. Señor, quiero renovar mi compromiso contigo. Y quiero pedirte, Señor, que borres mis pecados, limpies mi vida y me sigas transformando a la imagen de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por las pruebas que permites. Sé que estás conmigo y que tu Espíritu Santo marcha a mi lado. ¿Habrá algún hermano, algún miembro de iglesia que quisiera hacer esto mismo esta noche? Renovar su compromiso con el Señor. Voy a pedirle que pase al frente y juntos hagamos una oración de consagración a Dios. Y le digamos: Señor, gracias por esta oportunidad. Porque, Señor, tú me permites renovar este compromiso que un día yo hice contigo. Alabado sea el Señor. Esta oportunidad es para todos los que hemos sido bautizados ya. Y esta noche queremos renovar ese compromiso con el Señor. Alabado sea el Señor. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestras luchas, sabe de la crisis por la cual estamos pasando. Yo quiero invitar ahora. ¿Habrá alguien aquí que todavía no es bautizado y quisiera hacerlo? Quisiera decirle: Señor, quiero entregarte mi vida a través del bautismo. Quiero ser vestido de esas vestiduras blancas, porque cuando tú vengas en gloria, yo quiero estar allí. ¿Habrá algún amigo, algún hermano que quisiera ponerse en pie en su lugar y decir: yo quiero ser bautizado? No ahora, porque no tenemos la pila lista ahorita en la noche. Pero yo quiero hacerlo. Quiero hacer un pacto con Dios. Porque yo quiero estar en ese grupo que dice Apocalipsis, que sí vino de la tribulación, pasó por problemas, pasó por pruebas, pero lavó su ropa, lavó su vida en la sangre del Cordero. ¿Habrá alguien con este deseo en su corazón? Si no lo ha hecho todavía, solo quiero orar por usted. Si tú sientes que Cristo te está llamando esta noche, ponte de pie en tu lugar y dile: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Quiero hacerlo. No importa las circunstancias. No importa, Señor, lo que yo tenga que pasar. Sé que es la mejor decisión, porque quiero estar contigo en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien con este anhelo, con este deseo en su corazón? Señor le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Yo quiero saludarlo. ¿Me permite saludarlo? Venga, quiero orar por usted. Me da mucho gusto. Dios le bendiga. Alabado sea el Señor. ¿Habrá alguien más que, como el hermano, quiera tomar esta decisión de lavar su vida, sus ropas en la sangre del Cordero? ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Colóquese de pie en su lugar. Quiero orar por usted, por ese anhelo que tienes allí en tu corazón. Es el más precioso de todos los anhelos. ¿Habrá alguien? Vamos a orar. Señor, esta noche, de manera especial pongo en tus manos a tu hijo Gonzalo. Él anhela en su corazón ser vestido por las ropas del Cordero. Él anhela que su vida sea emblanquecida
con esa sangre preciosa de Cristo Jesús. Señor, abre las ventanas del cielo y derrama en este hombre bendición hasta que sobreabunde. Señor, nosotros que fuimos bautizados ya, anhelamos en esta noche que Cristo limpie nuestra vida y queremos renovar nuestro compromiso contigo. Queremos decirte, Señor, que te amamos y en medio de nuestra crisis, en medio de nuestro problema, vislumbramos el mayor de todos los bienes: parecernos en carácter a Cristo Jesús y estar contigo en el reino de los cielos, en ese grupo especial que estará, es cierto, habrá venido de gran tribulación, pero habrá lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Tómanos en tus manos, Señor. Bendícenos como tus hijos. No nos sueltes, Padre. Necesitamos de ti. Levanta nuestra vida. Atiende nuestras necesidades. Y que al ir a casa esta noche, Señor, vayamos felices, porque vas en nuestro corazón. Felices porque hemos renovado nuestro compromiso contigo. Y felices porque queremos, Señor, en el caso de tu hijo Gonzalo, muy pronto estar en las aguas bautismales. Gracias porque nos amas. Oramos felices en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos al pastor por este mensaje tan maravilloso que viene de la palabra de Dios y que nos recuerda que no estamos solos, que en nuestros momentos más difíciles Él está ahí con nosotros y no nos suelta de la mano, ahí está con nosotros. Les agradecemos a todos por haber llegado. Les recordamos que mañana estaremos esperándolo aquí desde las 7 cuando empieza la película, y los que madrugan participan de todas las bendiciones, cantan, etcétera, etcétera. Sí, todos los días. Sí, tenemos temas todos los días, Pasen la Voz. Vamos a tener temas todos los días, Pasen la Voz.